Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al día número 7 de En Vivo con Jesús. Estamos celebrando que hemos terminado nuestra primera semana y hoy va a ser un día muy especial. Antes de arrancar, en esta tarde, quisiera pedir disculpas por mis ojeras y por mi cara. En algún momento escuché que el pastor Corson dijo en una prédica que cuando él se sentía enfermo, se sentía como sin energías, se paraba de la cama porque él cree que cuando nos acostamos en la cama o cuando decimos sí, estoy enfermo, estamos abrazando la enfermedad. Así que bueno, aquí estoy, no abrazando la enfermedad. Digamos que yo no sé si ustedes hacen... Oigan, ¿saben que estuve pensando también esta semana? Que ustedes no me rinden cuentas de las tareas. Me siento como una profesora diciendo eso. Pero pues cada espacio que da En Vivo con Jesús tiene una tarea pequeña. Entonces yo nunca sé si las hacen o no. Una de esas tareas era ver la prédica de Juan Muñoz del lugar de su presencia que dice la trampa de la comodidad. Digamos que podría contar, creo que este comentario que acabo de hacer de pararse de la cama, aun cuando estás enfermo o enferma, tiene que ver mucho con esa prédica. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Déjenme contarles en qué consiste este espacio. Este espacio se llama En Vivo con Jesús. ¿Qué hacemos aquí? Hablamos de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Hablamos de el creador del universo, de que Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Y buscamos con este espacio hacer más famoso a Jesús. ¿A través de qué? De algo que llamamos devocional. Y es que leemos un pedazo de la Biblia, un versículo, meditamos sobre él, reflexionamos y oramos. Este es un espacio de 30 minutos. Prometimos hacer 21 días de ayuno, o sea, como los primeros 21 días de este mes de enero. Y hoy estamos en el día número 7, porque arrancamos el día 9 de enero, no arrancamos el primero. Y bueno, hoy es el día número 7, así que quisiera, antes de comenzar, saludarlos un poco. ¿Cómo están? Si me quieren contar, aquí yo estaba chismeando en Facebook como las personas que están conectadas por primera vez. Déjenme saber si hay alguien aquí que está por primera vez. Aquí dice Cristian, me acabo de levantar directo al live con toda la actitud. ¡Wow! Tremendo, Cristian, muy bien. Déjenme saber si llevan muchos días aquí, si si hay alguien que haya seguido los 7 días o es su primer día o no tienen ni idea de qué es este espacio, mientras ya nos conectamos. Desde Ecuador, Dios te bendiga, Gina, saludos desde Villeta, Cundinamarca. ¿Ok? ¿Qué dicen aquí en Facebook? Fernando dice, hola Gina, vamos a sacar 0, dice Paola. Oigan, ¿cómo hacemos en verdad para poder calificar estas tareas? Aleja Cortés dice, llevo 7 días, tremendo. Este es mi 7º día, dice Cami. Mi 6º día, dice Kiara. Es la primera vez que entro al live, bienvenido. O bienvenida, perdón. 7:21, saludos desde Mosquera. Yo al fin, primera vez en un live, siempre veía los grabados. Tremendo, Tatiana, listo. Bueno, ¿qué hacemos en este espacio? Aparte de lo que les conté, disfrutamos un tiempo con Jesús y para ello yo los invito a que usted pueda hacer cualquier cosa que lo conecte con Dios. Si quiere como prender una velita, si quiere comer algo rico, si quiere tomar un café, si quiere tener dónde apuntar. Yo siempre tengo como este cuaderno en donde he llevado como el registro de estos 7 días. ¿Para qué? Para que al final de la transmisión podamos compartir lo que Dios está haciendo en este espacio. Entonces compartimos una foto del versículo, compartimos una foto de la frase que más nos gustó, de la canción o de la tarea. Patricia dice, estoy enferma también. Pues me parece genial que hayas entrado a este live, porque creo que el diablo siempre nos quiere quitar la bendición de Dios, así que pues que esa enfermedad no va a ganar. Y hoy justamente vamos a hablar algo sobre eso. Desde Villavicencio, Freddy, bienvenido, listo, arranquemos. El día de hoy, a las 6:04 de la tarde, este espacio se llama Palabra. Vayan, por favor. Hola, regresé, estamos aquí. Tatiana, ¿cómo estás? Acabo de leer tu comentario que dice, please, con ayuno se refieren a que si se está refiriendo netamente al privarse de la comida por esos 21 días. Excelente pregunta.
La Biblia habla de que el ayuno es un sacrificio que hacemos, como que nos abstenemos de hacer algo para poder honrar a Dios. Entonces antes el ayuno solamente era concebido como yo me privo de comer algo que me gusta, o no desayuno o no almuerzo en un día, 2 días, lo que sea, y me alimento solamente con agua para como leer más la Biblia, estar más con Dios, y durante ese tiempo pues que Dios hable a nuestro corazón y poder como menguar nuestra carne, que es como cambiar nuestra carne. Pero hoy en día hemos entendido que el ayuno no es solamente abstenerse de comer, sino que el ayuno es todo lo que quizás nos genera mucho tiempo y nos distrae la presencia de Dios. O sea, un ayuno pueden ser las redes sociales, un ayuno puede ser la música, un ayuno puede ser una actividad que hacemos con frecuencia y que nos cueste, y le decimos a Dios como en estos 21 días voy a dejar de hacer esto porque en ese espacio voy a estar escuchando tu palabra, aprendiendo un versículo, haciendo una tarea. En mi caso, este es mi ayuno. Mi ayuno es encender la cámara todos los días a las 6 de la tarde y planear mi devocional en conjunto. O sea, que es lo que Dios me dice, pero poder compartírselos a ustedes, pensar en una actividad, pensar en cómo lo voy a decir. Ese es mi ayuno, justamente. Pero si ustedes quieren acompañar el escuchar este espacio con algo que quisieran entregarle a Dios durante este año, estaría súper bien. Listo, bueno, mi primera vez, bienvenido. Listo, entonces bueno, este espacio todos los días tiene como un título, y el día de hoy tiene un título que se llama Palabras Poderosas. Esto seguramente no todos lo conocen, y aprovecho que hay gente nueva para contarles que yo pues creo en Jesús. Creo en que Él es nuestro Salvador, pero no nací en una casa en donde Dios fuera la prioridad, ni tampoco nací en un hogar cristiano o católico. Mis papás decían ser católicos, pero pues en realidad nunca iban a misa o no se interesaban por las cosas de Dios. Y recién arrancó como su matrimonio, empezaron a haber crisis, y eso ocasionó que en casa hubiera violencia intrafamiliar, hubiera abuso de sustancias, abuso del alcohol, depresión, música que alimentaba como deseos difíciles en casa. Y todo esto cuando mi hermano y yo éramos muy chiquitos. Yo tengo un hermano que es mayor 2 años, yo tengo 24, él 26. En ese momento como de esta crisis fue quizás como a los 7 años y él tenía 9. Pero la única persona creyente en casa o en mi familia era mi abuela por parte de papá. Entonces mi abuela le dice a mis papás, como saben que hagan lo que quieran, agárrense cuantas veces quieran, pero yo me voy a llevar a mis nietos a la iglesia todos los domingos. Y el domingo empezó a hacer ese espacio, yo empecé a ser feliz, porque en la iglesia hay algo que se llama como escuela dominical, que es para los niños. No sé por qué, déjenme ver si es por que los dos están con Wi-Fi. Bueno, entonces, ¿en qué iba? Yo soy así distraída, perdónenme. Entonces, mi abuela, vamos a poder transmitir por Instagram hoy, ¿verdad? Envié a mis datos, díganme que estamos bien. Háganme saber en los comentarios que la transmisión está bien. Gracias por seguir aquí. Si no, pueden irse a Facebook si algo aquí sale mal. Listo, entonces resulta que yo estaba en la escuela dominical, y la escuela dominical es básicamente como un espacio para donde están los niños que asisten a la iglesia, y en donde a uno le hablan de Dios, lo ponen a dibujar, a pintar, le hablan de las historias bíblicas con muñequitos. Y yo empecé a asistir a la iglesia con mi abuela y empecé a disfrutar ese espacio porque empezó a ser el único espacio en donde no había violencia en casa. Y mi abuela me dijo a mí como, mi amor, Dios puede cambiar tu casa y Dios puede cambiar a tu papá y tu mamá, ellos se pueden volver a casar y Dios puede restaurar eso. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios anhela que todos tengamos la fe como la fe de un niño, porque un niño pues no cuestiona, un niño no hace preguntas, un niño cree. Y en ese momento de la vida yo nunca dije como, bueno, pues mi abuela está diciendo esto, pues, ¿quién será Dios? Nada que ver. Esta niña de 7 años dijo, si mi abuela lo está diciendo, yo le creo a mi abuela, Dios existe y Dios va a cambiar mi familia. Entonces mi abuela me enseñó a orar y me dijo, mi amor, uno ora así y uno habla y le dice a Dios, esto pasa, esto siento, esto quiero. Y ella me enseñó y yo empecé a orar por mis papás.
Dios, quiero que cambies a mis papás, quiero que mis papás vayan a la iglesia, quiero que dejen de pelear, quiero que el alcohol se acabe, quiero que no haya más violencia, etcétera, etcétera. Hasta que un día mi mamá, en medio de una crisis también como que hubo entre ellos, yo le dije a mi mamá que fuera conmigo a la iglesia, pero yo en conjunto con mi abuela ya se lo habíamos dicho muchas veces, pero ella no aceptaba. Hasta que un día dice, listo, voy a ir, porque además en el lugar donde ella trabajaba había mucha gente cristiana que le hablaba de Dios, y ella finalmente toma la decisión de ir a la iglesia. Dios habla a su corazón. Tiempo después llega mi papá a la iglesia, y pues hoy tienen 28 años de casados. Dios cambió completamente nuestra vida, nos dio sentido, nos dio propósito y trajo sanación en un hogar en donde, por supuesto, Dios no era la prioridad. Todo esto para contarles que yo empecé desde muy chiquita, si bien no nací como en una casa cristiana, pero sí pude evidenciar a esto a los 9 años que Dios era real, porque Dios cambió completamente a mis papás. O sea, mi vida y el infierno que vivíamos como chiquitos cambió. Entonces cada vez que alguien me hablaba de Dios, yo lo hablaba con convicción y yo decía, sí, es que Dios cambió a mi papá, sí, es que Dios cambió a mi mamá, sí, es que Dios hizo esto y es real. Y nosotros a veces pues predicamos de un Dios que no conocemos, y entonces decimos, sí, tranquilo, Dios va a proveer o Dios te va a resolver este problema económico, pero nunca hemos conocido a un Dios proveedor. O tranquilo, Dios es un Dios que puede ser tu esposa o tu esposo o tu novio o tu novia, pero no hemos conocido esa faceta de Dios, pero hablamos de esa faceta. Y Dios anhela que podamos conocer a ese Dios del que hablamos, y que cuando alguien nos pregunte si Dios hace esto o Dios hace aquello, con toda la autoridad podamos decir, sí, Él hace esto o Él no hace aquello. Entonces en esta época, cuando era chiquita, pues yo era soy fanática como de los animales y siempre me han encantado. Yo quería tener mascota y pues yo estaba obsesionada con que quería un perro, y mis papás no querían. Entonces tuve pollitos, tuve hámster, tuve hasta una tortuga, tuve todos los animales hechos y por haber. Todos murieron. O sea, los hámsters se perdían, los pollitos esos que uno compraba al salir al colegio que estaban pintados, que además eso es maltrato animal, no lo hagan, pues morían como a los 2 días. Entonces yo estaba frustrada porque yo decía, parece Dios mi abuela me decía como que Dios había creado los animales, y yo decía, pero qué horror, o sea, como que todos los animales que llegan a mi casa se mueren por alguna razón. Mi abuelo toma la decisión de regalarme mi primer perro en mi cumpleaños número 12, si no estoy mal, a escondidas. O sea, mi abuelo me dice, yo pues estaba súper intenta con un perro, y mis papás estaban súper encantados en que obviamente no iba a haber perro, pero mi abuelo, como todos los hermosos abuelos, pues son alcahuetas, y él me dijo, listo, te lo voy a regalar en tu cumpleaños, pero vamos a hacer de cuenta que es sorpresa. Yo ya sabía todo, porque yo fui a escoger el perro con mi abuelo. Y entonces él llegó, no sé qué, bla, bla, fue la sorpresa para mis papás, y yo decía, esta es la excusa perfecta, porque como es un regalo, pues ya no me pueden decir que no. Y resulta que este animalito, a los días, como a los 3 días siguientes, empezó a presentar como molestias en su sistema, ¿sí? Como su sistema nervioso, intestinal. Y preocupados, llamamos al veterinario y nos dijeron, no, lo que pasa es que en su casa hay un virus, o no sabemos de qué se contagió, pero el perrito está muy mal y pues va a fallecer. Y fue como, no, güey, o sea, ¿es en serio? ¿Otra vez? Entonces yo estaba destruida, y mi abuelo tomó la decisión de devolver el perrito al lugar donde lo habíamos comprado. Pero yo decía, no puede ser cierto que Dios sea así, o sea, no puede ser cierto que yo no pueda tener una mascota, o sea, no puede ser cierto que esto esté pasando. Y entonces volví y le dije a mi papá insistentemente como, quiero un perro. Yo no sé cuánto tiempo pasó en este lapso, pero me acuerdo mucho que fuimos a un centro comercial que se llama Plaza Las Américas, y era famoso porque pues vendían cachorritos. Entonces fuimos a comprar el perro y yo estaba muy feliz. Tontín le pusimos porque cuando llegamos al lugar solamente quedaban 2 perritos, y mi papá dijo, bueno, póngalos en el piso para ver cuál de los 2 es un poco más animado. Y entonces los pusieron. Ay, no, estoy amando que estén interesados en esta historia. Entonces
pusieron 2 perritos en el piso y uno de ellos, pues Tontín, empezó como a caminar y a emocionarse y caminaba y se golpeaba como con las paredes, como que él no tenía los ojitos lo suficientemente abiertos. Entonces mi papá dijo, bueno, pues ese es el Tontín, ese es el que nos llevamos. Y nos lo llevamos. Y, oh sorpresa, fue pucha, que a los 3 días Tontín empieza a presentar los mismos síntomas que había presentado el anterior perrito. O sea, no comía, estaba débil, no caminaba y fue como, ¿qué está pasando? Y lo llevamos a la veterinaria y la señora, recuerdo mucho, perfectamente como si fuera ayer. Yo ya tenía como 12 años y medio, casi 13. Y la señora dijo, mire, lo que pasa es que su perro es hepático. Eso quiere decir que tiene un problema en el hígado que es muy grave. Y la única manera es hacerle una cirugía. Pero como el bebé tiene solamente 1 mes, aunque se le haga la cirugía, no va a soportar la cirugía. Así que el perrito no tiene esperanza. Y en menos de 8 días va a fallecer. Y yo recuerdo que yo llegué a mi casa y dije, pues pucha, yo conozco un Dios que cambió completamente a mis papás. Conozco un Dios que me devolvió la familia. No puedo concebir que yo tenga mascotas y que todas mueran. O sea, hay algo que tiene que estar sucediendo. Y llegué y en la habitación de mis papás puse a Tontín como en el medio. Y creo que ha sido de las oraciones más honestas que he hecho. Y le dije a Dios como, no entiendo cuál es tu plan con que yo no tenga una mascota. Pero yo conozco un Dios de milagros, no porque mi abuela me lo contó, no porque alguien me lo dijo, sino porque yo lo vi y yo decido creer que hoy haces un milagro y el hígado de este perro es sano en el nombre de Jesús. Lloré inconsolablemente por 3 horas. Tontín este año, en julio 24, cumple 12 años conmigo. Es el amor de mi vida y es el primer milagro de sanidad que pude experimentar. Está perfecto, tiene su hígado en 100% de condiciones y la veterinaria a la que fuimos nunca pudo explicar cómo era que estaba vivo. Y así es Dios. Dios, hay cosas que no vamos a entender porque Él es Dios y porque Él es irracional y porque Él puede hacer milagros completamente extravagantes e irracionales. Y por eso es Dios, porque puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Pero entonces esa situación me llevó a entender que el problema no era que Dios no amara las mascotas o que no quisiera que yo tuviera una mascota, sino que yo pude entender en esa época que lo que Dios quería era que yo fuera en contra de la situación. Que si alguien me decía, no, es que está malito y se va a morir, no, es que tiene que hacer esta cirugía, no, es que tiene esta comida, no, es que yo pudiera decir, pues de malas, o sea, me importa 3 bledos lo que usted diga, pero yo le voy a creer a Dios, no a usted, fin. Y yo creo que Dios, después de estos 12 años, he pensado mucho en ese epicentro y lo que Dios estaba formando en mí era eso, que yo pudiera escuchar una situación, ver una situación, pero creer que la situación podía cambiar por completo y que Dios podía hacer un milagro. Y este espacio de hoy se llama así, Palabras Poderosas. Ezequiel 3:10 dice en la Nueva Versión Internacional: luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Y aquí escribí: debemos aprender a reconocer su voz. Dios tiene el poder y la capacidad de hablar por encima de cualquier situación por la que estemos pasando, bajo cualquier circunstancia. Desde el principio de los tiempos, Dios ha comenzado obras poderosas con una palabra poderosa. La canción que está sonando de fondo se llama Jesús y es de su presencia, y esta canción dice que Jesús es nombre por sobre todo nombre. Y cuando hablamos de que Jesús es nombre por sobre todo nombre, es que Jesús está encima del cáncer, está encima de la tusa, está encima del desempleo, está encima de la adicción, está encima de la depresión, está encima de la enfermedad, está encima del COVID.
está aún encima de nuestra voluntad. Cuando conocemos a alguien, podemos decir, por ejemplo, si ustedes hoy me dijeran como a tu papá qué le gusta comer, yo les voy a decir, bueno, mi papá ama la carne, él es súper carnívoro y su restaurante favorito es este. Y siempre sus comidas las pide con esta bebida. Si me preguntan cuál es su canción favorita o qué le gusta hacer o en qué trabaja, yo voy a poder responder con precisión. Si mi papá me llama desde cualquier número de teléfono que no sea el de él, yo inmediatamente voy a reconocer su voz cuando contesto. Y eso solamente sucede cuando conocemos a alguien. Y Dios anhela que podamos conocerlo. Y que si escuchamos una voz, podamos decir, no, eso no lo está diciendo Dios. Es lo que el diablo quiere que yo crea, pero esa no es su voz. Dios jamás diría eso. ¿Qué diría Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Por la Biblia. Porque la Biblia dice lo que Dios piensa, los planes que tiene, lo que le gusta, lo que no le gusta y nuestro futuro. Pero si no conocemos a Dios, cuando escuchemos una voz que nos diga, parece que tiene cáncer, no, es que le dio COVID y se va a morir, no, es que va a ir hasta el hospital, no, es que Dios no va a sanar a su mascota, no, es que, pues no vamos a poder tener el arma para decir, no, espérate, es que yo conozco a Dios y esa no es la voz de Dios. Esa niña de 13 años, con su anhelo de tener mascota, se puso la meta de decir, no, espérate, a mí me vale 3 lo que diga el veterinario, me vale 3 lo que digan mis papás, yo voy a creer en el Dios que conozco, porque mis ojos lo han visto, porque Él ha hecho milagros. Y Dios quiere que hoy sea un día en el que puedas creer que Dios tiene una palabra poderosa y que lo que Él dice es en Él sí y en Él amén. O sea, Dios jamás va a mentir y por eso Eclesiastés 3:10 dice, luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Se está diciendo, todo lo que yo te voy a decir, guárdalo. ¿Para qué? Para que cuando venga el ataque, para cuando venga la prueba, tú puedas decir, no, espérate. La palabra poderosa de Dios dice esto. En este momento, justo ahora, a las 6:23 de la tarde, yo debería estar en la clínica veterinaria porque el gato de mi abuela viene hace unos días muy mal y pues tuvimos que hospitalizarlo y ha sido una carga como porque mi abuela lo ama con su vida y Dani pues tiene 5 años y la condición todos los días que se ha quedado en el hospital ha ido empeorando. Y entonces hoy iban a recogerlo a las 6 para saber si tenían que hacerle una cirugía o pues ponerle como la eutanasia, porque está muy difícil como lo que le está sucediendo. Y le dije a mis papás, no puedo ir porque tengo este espacio de en vivo con Jesús, pero tengan la convicción de que voy a orar porque el Dios en el que yo creo hace milagros. Y yo no estoy ahí, pero tengo la convicción de que el Dios en el que creo está ahí y está en esa sala de cirugía o está en esa veterinaria y Dios anhela que tú y yo podamos estar en plenitud en Él con la convicción de que aun si no estamos frente al problema o frente a la situación, Dios sí está ahí. Así que si tienes hoy a alguien en el hospital, Dios está ahí. Si tienes una deuda que no tienes ni idea de cómo pagar, cuando pasas tiempo con Él, cuando haces un ayuno, cuando te enfocas en conocerlo, Dios te va a respaldar y algo extraordinario Él va a hacer. La Biblia dice que cuando nos enfocamos por sus cosas y su reino, Él se encargará de las nuestras. Yo vengo años haciendo una oración y es, Dios, que mi nombre o que mi trabajo o que mi hoja de vida o lo que sea, lo pongas en el momento correcto, con las personas correctas, cuando yo esté en otro espacio hablando de ti. Tengo la convicción de que Dios trabaja por nosotros cuando estamos trabajando para Él. Así que si hoy estás desanimado porque tienes una prueba difícil o un día difícil o una situación en donde pareciera que por más palabras poderosas que escuchas no pasa nada, quisiera animarte que en este momento, en tiempo real, mientras estás aquí,
y no estás en redes sociales viendo los reels, y no estás en TikTok, y no estás en YouTube, sino que estás aquí intentando poner tu corazón para Dios, a pesar de, Dios va a recompensar tu fidelidad, pero por sobre todo va a premiar tu fe, porque Él anhela que podamos vivir sin cargas y que tengamos la convicción de que aun si no estamos presentes, Él sí lo está, porque Él es omnipresente y omnipotente. Así que quisiera animarlos a que pudiéramos hacer una oración ahí donde están. Yo siempre los invito como a cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque cuando cerramos los ojos estamos concentrados, no es nada místico, simplemente que podemos estar enfocados en que solamente lo único importante es la oración. Así que ahí con los ojos cerrados, Dios, te damos gracias porque hoy queremos conocerte de tal manera que cuando venga una voz que no sea la tuya, con autoridad podamos decir: no, esa no es tu voz, porque yo te conozco, porque yo sé lo que tú dices de mí, porque yo sé los planes de bien que tienes para mí, porque yo sé lo que dice tu palabra, que todo nos ayuda para bien, porque yo sé lo que te gusta que yo haga y lo que te gusta que yo no haga. Hoy nuestro anhelo es conocerte de tal manera que si viene la voz del enemigo a decirnos que la enfermedad, el cáncer, el problema, la crisis, la tusa, la deuda es más grande que ti, que tú podamos decirle no, porque tu nombre es Jesús y Jesús es nombre por sobre todo nombre. Hoy quisiéramos poner en tus manos esta situación y usted ahí le va a contar a Dios cuál es esa situación que quizás le ha quitado la paz o la tranquilidad en estos días. Y Dios, quisiéramos entregártela porque sabemos que humanamente no hay absolutamente nada que podamos hacer que tú puedas hacer mejor. Y a veces lo único que pides de nosotros es que no hagamos nada, sino que te dejemos ser Dios. Pero en nuestra necesidad de querernos parecer a ti, queremos ocupar tu lugar. Y hoy te pedimos perdón si hemos querido ocupar tu lugar, si hemos querido tomar el control. Hoy soltamos el control de esta carga y de esta situación. Y queremos creer que mientras estamos orando, tú estás obrando a nuestro favor. Que mientras estamos leyendo la Biblia, tú estás obrando a nuestro favor. Que mientras estamos hablando con otros acerca de ti, tú estás obrando a nuestro favor. Que mientras estamos en este espacio, cuando podríamos estar en cualquier otro espacio, tú estás obrando a nuestro favor. Porque el Dios en el que creemos recompensa los sacrificios. El Dios en el que creemos premia la fidelidad. El Dios en el que creemos no es indiferente a nuestro dolor o a nuestra necesidad. Y hoy, Jesús, te damos gracias porque sabemos que algo estás obrando a nuestro favor, aunque en este momento y ahora no lo podamos ver. Nuestro nombre está siendo colocado en ese lugar que tú necesitas que sea escuchado con la gente correcta en el momento correcto. No porque estemos ahí, no porque peleemos por nosotros, sino porque tu palabra dice que tú peleas por nosotros, que tú eres nuestro abogado. Y hoy declaramos y reclamamos también que ese abogado está hacia nuestro favor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por este espacio. Siempre lo he dicho, como que no me canso de decirlo, pero este espacio me reconforta mucho. Y aunque pareciera que es para los demás o para la gente que se conecta, en realidad es porque tengo que decirlo en voz alta. Entonces, bueno, pues nos vemos mañana en el día número 8 y quisiera animarlos a la actividad del día de hoy. Es escuchar el álbum Jesús, del lugar de su presencia. Tiene muchas canciones, no solamente una, y es un álbum que reafirma las cualidades de Jesús, de quién es Jesús y por qué su nombre tiene tanto poder. Mañana le chismeo, a ver si escucharon la canción, cuál fue su canción favorita, la letra. Recuerden que al terminar este live pueden compartir con el numeral En Vivo con Jesús y @GinaParra en todas sus redes sociales para que yo pueda repostearlos y verlos. Y también quisiera, ¿saben qué quisiera? Quisiera que tengo la certeza de que Dios hizo un milagro hoy en tu vida, en esa área que ha sido difícil mientras estabas en este espacio.
Y si así fue, quisiera que nos lo compartieras y que pudiéramos compartir esos testimonios de lo que Dios. Así que, perdón, perdí el audio un segundo. Así que bueno, hagamos famoso a Jesús y hagamos famoso sus milagros. Nos vemos mañana a las 6 p.m. en el día número 8.